Quisiera invitar en esta mañana al pastor José y al pastor Nicolás a que vengan acá adelante también. Si me puedes dar lugar, así se sienten ellos allí. Yo quiero dar la bienvenida a todos los hermanos aquí presentes y damos mucha alabanza al Señor por una mañana especial. Y hoy el pastor Eduardo no está. Y ahí tomen asiento, yo quiero que me acompañen hoy acá adelante junto con el pastor Dante. El pastor Eduardo no está en esta mañana con su familia porque está con un estado gripal y congestión, entonces él por protocolo también está ausente, así que vamos a estar orando por ellos. Pero bueno, acá el cuerpo de pastores, el pastor Nicolás, el pastor José, el pastor Dante, y quien les habla junto con los hermanos diáconos, les agradecemos a los presentes por esta reunión, este culto especial de celebración de ordenación a nuestro hermano Lázaro Pires, acompañando a su esposa Romina. Y quería que estén presentes los pastores y la congregación porque en noviembre del año pasado hemos propuesto a la congregación, al hermano Lázaro, diácono junto con su esposa, a ser evaluado, a ser considerado por la iglesia, a observar su comportamiento, a observar su testimonio, para que después de la aprobación de la iglesia podamos nosotros oficiar la bendición de ordenación. Y entendiendo que según 1 Timoteo capítulo 3 dice los requisitos de los obispos, que vamos a hacer uso de la palabra como nuestro parámetro bíblico para la ordenación sacerdotal. 1 Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice las Escrituras, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Así que estos son los requisitos vamos a evaluar en esta mañana a nuestro hermano Lázaro. Entonces, lo primero que quiero preguntarle a los pastores, al pastor Dante, el pastor José y el pastor Nicolás, si observan algún impedimento que el hermano Lázaro sea ordenado de acuerdo a la palabra del Señor. No, ustedes como pastores bendicen esta ceremonia. A la iglesia presente, miembros de la Iglesia Bíblica Reformada Jesucristo es Señor, ¿están algunos de los miembros en disconformidad que el hermano Lázaro sea ordenado? ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. ¿Han visto integridad en el hermano? ¿No es un neófito? ¿Conoce la palabra? ¿Predica bien la palabra? Muy bien. Entonces, por el testimonio de la iglesia y de los pastores, nosotros vamos a dar inicio a este tiempo, ¿sí? Hoy voy a darle una palabra específicamente para Lázaro. Vamos a poner una pausa de la serie expositiva de Efesios, pero vamos a hablar a Lázaro, a los pastores y a todo hermano que algún día sea llamado o desee el obispado, desee pastorear al Señor. Todos los hermanos que tenemos el llamamiento de servir al Señor, es importante que prestemos atención a la palabra de esta mañana. Así que vamos a orar. Vamos a orar y luego, después de que cerremos este tiempo de culto, vamos a tener la ceremonia de ordenación. Padre Celestial, en esta mañana queremos alabar y bendecir tu nombre. Glorificarte a ti, Señor, por el privilegio que tenemos
como iglesia, una iglesia local, una iglesia que forma parte de esa gran iglesia única que tú compraste con tu sangre preciosa. Y que nos diste a nosotros, los pastores, Señor, la responsabilidad de cuidarla, porque son tuyas, tus ovejas, ovejas de tu prado. Te pedimos siempre sabiduría, Señor, por tu palabra, y como hemos cantado recién, cuando en las luchas falte la fe y el alma sienta desfallecer, tú nos dices que estarás siempre con nosotros. Y así es como nosotros cobramos ánimo y nos alentamos para seguir adelante con la tarea que tú nos has encomendado. Ponemos a nuestro hermano Lázaro delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo sea llenándolo, invistiéndole, Señor, con esa autoridad que viene de lo alto, porque por imposición de manos del presbiterio de la iglesia vamos a dar la bendición sacerdotal al hermano. Bendice a los presentes y bendice tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ministro, vas a ser Lázaro, un ministro. Probablemente en tu testimonio que vas a contarlo hayas ya sido nombrado pastor y ya hayas vivido esa experiencia, pero en un falso evangelio o en una doctrina totalmente errada, antibíblica, creo que es el propósito de Dios que hoy seas llamado y confirmado por la iglesia a ser un ministro fiel al Señor. Y en esta mañana quiero compartir algunos principios sobre lo que significa ser un ministro fiel. Muchos ministros, muchos pastores, en muchas iglesias los hay, pero ¿cuáles son los requisitos bíblicos para ser un ministro fiel? A pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras propias falencias que tenemos, Dios quiso llamarnos a nosotros, pecadores en arrepentimiento, a ser encomendados para una tarea la más honrosa, la más preciosa que un pecador arrepentido puede tener. No solo de ser un hijo de Dios, sino ser llamados para apacentar la grey de Dios, ¿sí? Voy a invitar a todos que silencien o apaguen sus celulares, por favor. Tómense en ese tiempo. Muchas gracias. Ninguna distracción, ¿eh? Amén. Gracias, hermano. Si no, ya sabe que la tercera opción es dónelo, pero yo sé que no lo va a hacer. Así que mejor apáguelo. El privilegio más grande que tenemos todos, sabiendo cuál era nuestra vida anterior, es ser adoptados hijos suyos, perdonados, limpios, justificados. Y añadiendo a esta gracia, ser llamado por el Señor para ser un ministro competente de este nuevo pacto, siervos del Señor. Por eso es que el mundo se mofa de los pastores, por eso es que el mundo tira descrédito a los pastores, por eso es que nosotros los hijos de pastores hemos sufrido y nuestros hijos sufren cuando dicen, vos sos hijo de un pastor, y son motivos de burla, porque esa es justamente la estrategia de Satanás, atacar a lo que para los ojos del Señor es honroso, servir al Señor. Y hay algo, Lázaro, que tienes que aprender de esto, que no es preguntarte si eres salvo, porque sé que lo eres y das testimonio de eso, y no es preguntarte si crees que el Señor es que Jesucristo es tu Señor, sino si realmente Él señorea en ti. Y es importante que todos nosotros aprendamos a utilizar una palabra que es, creo, fundamental para todos los que somos llamados al servir. La palabra es, en realidad son dos palabras, me rindo. Me rindo, Señor. Me rindo a tus pies. Un ministro competente de un nuevo pacto, un ministro fiel al Señor. Quiero tomar lectura solamente de un texto para poder expresar estas palabras al hermano pastor Lázaro. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y si bien es cierto, todos ponemos nuestro enfoque en la tarea ministerial,
En segunda de Timoteo capítulo 4, el subtítulo dice predica la palabra. Y todos por naturaleza nos vamos a ver la función y la misión que tiene un ministro, que prácticamente está íntegramente desarrollada desde el versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora déjeme decirle que omitir el versículo 1 es exactamente lo mismo que omitir la primera parte de la Gran Comisión. Todos conocen la Gran Comisión de Mateo 28. Y cuando decimos que la reciten, por lo general la mayoría dice, id y predicad el Evangelio a todas criaturas, y está haciendo una gran omisión, porque no comienza así, sino que comienza con toda potestad, dice Jesús. Me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Si yo estoy omitiendo la autoridad y el poder, lo que yo haga sin esa autoridad, sin ese poder, no tiene sustancia. Omitir el versículo 1 de lo que este fragmento de la carta de Pablo a Timoteo dice, sería exactamente el mismo error. ¿Por qué? Porque muchos predican la palabra. Muchos. Creo que todos los que han sido llamados pastores predican la palabra. Ahora no sé qué predican o cómo predican. Muchos lo hacen a tiempo y fuera de tiempo. Muchos dedican bastante tiempo en convencer, que es lo que redarguye. Algunos tal vez hacen uso o muchos abuso del reprender, porque reprenden muchas veces apropiándose justamente y pensando que son dueños de la iglesia, cuando el dueño es Jesucristo. Otros exhortan con toda paciencia y doctrina, y pareciera ser que son rasgos muy importantes para servir al Señor, pero déjeme decirle que si omitimos el versículo 1, todo lo demás es peligroso. Porque el versículo 1, que es donde yo quiero dar los consejos a Lázaro, tiene profundos principios. Y dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y allí viene, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo ven? ¿Ven que es diferente? Ahora, encarezco, quiere decir te pongo cara a cara, te presento delante de Dios. Y Lázaro, yo sé que entiendes la importancia que es estar delante de Dios, pero ¿qué pasa? Cuando omitimos este versículo 1, la irreverencia de los que se paran en un púlpito es descarada. La falta de obediencia a las doctrinas bíblicas de muchos que no reconocen que están delante de Dios es peligroso. Y por eso, Lázaro, es que yo en esta mañana quiero darte de este versículo expositivamente lo que puedo ver la necesidad que sea para ti un sello en tu alma, en tu vida, la palabra del Señor, porque no solo vas a ser ordenado pastor, sino pastor misionero, porque lo que ha puesto el Señor en el sentir en el corazón de ambos es pronto viajar a Brasil y comenzar allí la tarea. Y allí no vamos a estar nosotros. Tal vez nos veamos por las nuevas maneras de comunicarnos, por videollamadas o por Zoom, o esporádicamente, si ustedes vienen o algunos podemos ir. Pero lo que sí, Lázaro, tienes que entender que vas a estar y debes estar siempre delante de Dios. Un ministro fiel está delante de Dios. Y estar delante de Dios no es poca cosa. Si una vara reverdeció delante de la presencia de Dios, si un palo seco como la vara de Aarón reverdeció delante de la presencia de Dios, o un falso ídolo como Dagón terminó postrado delante de la presencia de Dios, creo que no es poca cosa entender y saber, querido hermano, que de estar delante de Dios
Es lo mejor que nos puede pasar, pero a la vez lo más terrible que puede suceder. Y es necesario que nosotros sepamos que Dios es el que planificó tu vida como la de cada uno de nosotros. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Decretó nuestras vidas escritas en sus libros sin faltar una de ellas, todas las cosas que iban a suceder, no solo de Lázaro o de los pastores, de cada uno de nosotros llamados a ser hijos de Dios. Y ese Dios es un Dios que tiene propósitos. No nos salvó a ninguno porque éramos, sino para que fuésemos. Y todos nosotros hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, para que nosotros seamos en Cristo una nueva criatura. Y de esa manera hacer lo que antes no podíamos hacer. Porque estar delante de Dios, el Dios que te escogió en amor, el Dios que te predestinó, el Dios que te impartió en decreto eterno el propósito de tu transitar en este mundo, de tus maneras de llegar a Él, tal vez con velos puestos hasta que Él te los quitó, y seguramente con el corazón palpitando al sentir que estabas encajando en el propósito de Dios y en la verdad del Evangelio, con las lágrimas cayendo por tus ojos al saber que tus cadenas han sido rotas, por el corazón henchido de gozo al saber que el verdadero Rey de Reyes es tu Señor. Lázaro, la integridad y la santidad y la reverencia y la obediencia para tu ministerio y el nuestro y todos los que sirven al Señor no es negociable, hermanos. Porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Isaías experimentó ese día cuando había muerto el rey Usías, estaba en el templo y vio la visión del Rey de Gloria. La presencia del Señor que llevó a decir, ay de mí que soy un hombre de labio inmundo. Como también Lázaro, la misma expresión de sentir su suciedad que tuvo Pedro en el día de la pesca milagrosa, cuando por primera vez el Señor le dice, sígueme. Él le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Nunca pienses que te podrás ocultar del Señor. Eso significa que no debes guardar pecados ocultos. Eso significa que no debes negociar o intentar negociar con tu conciencia, haciendo cosas para callarla cuando es el Espíritu Santo el que te lleva a la cruz, a confesar tus pecados y ser lavados por la sangre de Jesucristo. Estar delante de la presencia de Dios es entender que Él todo lo sabe, que Él es un Dios omnisciente, que no hay lugar donde puedas escapar de Él. Por eso, mi hermano Lázaro, a donde vayas, serás muy maltratado por Satanás. Serás tentado en todo. Y todo lo que hemos visto como consejos, Satanás tratará de descalificarte. Y mi querido hermano, ninguno de nosotros puede mantenerse en pie si la vida no es irreprensible. Y es lo que más nos cuesta a nosotros los ministros. Agradar al Señor, pero a la vez soportar las tentaciones. Puedes caer en la tentación de ser tildado como alguien que no comparte o que no disfrutas de los placeres del mundo o que no participas de todas las cosas que la gente hace. Pues es que tu investidura es santa porque fuiste llamado para estar delante de Dios. Y por eso, mi hermano Lázaro, el Señor a través de esta palabra también te encarece delante de Dios. Estás allí. Un Dios santo, un Dios que la Escritura dice que no tendrá por inocente al culpable, un Dios que está todos los días aborreciendo al pecador, porque es pecador, y no solamente aborrece el pecado, sino también al pecador, porque su santidad hace que provoque la ira de Dios justa y santa. ¿Cómo hacer para estar delante de Dios? Pablo dice que no solo estás delante de Dios, sino también delante del Señor Jesucristo. Y es importante saber que tu ministerio es delante de Dios porque sus ojos están sobre ti, de quien un día tenemos que rendir cuenta,
pero también estás delante de Jesucristo. Es Dios que se encarnó, es Dios que se hizo hombre, es Dios que vino a este mundo primeramente para pagar tus pecados, para rescatarte, para sacarte de la esclavitud de las tinieblas, porque eras posesión suya desde el decreto eterno, pero ahora Él tenía que redimir tu libertad con su sangre. Él debía pagar por tus pecados, Lázaro. Él debía pagar con su sangre preciosa, haciendo propiciación para que el Dios de quien delante está, esté satisfecho y su ira aplacada, porque estás bañado con la sangre de Jesucristo. Por esa razón es que estás delante de Dios, pero estás delante de Jesucristo. Y estar delante de Jesucristo es recordar permanentemente esa cruz. Permanentemente esa cruz, porque en esa cruz tus pecados fueron perdonados. En esa cruz fuiste reconciliado con el Padre. En esa cruz el Padre te aceptó por la justificación y ya estás en paz con Él. Ese Señor Jesucristo es el que es tu abogado. Porque es muy posible que en tu tentación en alguna puedas caer. Y amorosamente el apóstol Juan en su carta nos dice: hijitos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su sangre ha sido propicia sobre nuestros pecados. Estar delante de Jesucristo es reconocer que Él es tu sumo sacerdote que te convenía. El que vive para orar y para interceder por ti, por tu esposa, por tu ministerio, donde estés. Estar delante de Jesucristo siempre es entender que su presencia está prometida, porque Él lo dijo de su boca: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aniquilar la soledad o esa mentira de Satanás que estás solo. Es verdad que a veces los pastores en el ministerio sentimos muchas veces la soledad, pero es inmediatamente cuando el Espíritu Santo nos hace sentir que con Cristo nunca estaremos solos, porque Él jamás nos abandonará. A veces la soledad se transforma en escuela, Lázaro. A veces la soledad se transforma muchas veces en la intimidad más profunda con el Señor, donde cara a cara delante de Él no puedes hacer otra cosa más que desnudar tu corazón, sabiendo que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Él te ha capacitado, Jesucristo te ha constituido pastor desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el que ha planificado tu vida y la ha llevado a cabo en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo, como llegada y morada en tu vida, sea confirmando lo que el Señor te ha dado por gracia. Participante de esa herencia, participante de lo más precioso que es para un hijo de Dios sentir su presencia delante nuestro. Estar delante de Jesucristo es saber que un día tendrás que arrojar tus coronas delante de Él. Ese día está escrito, ese día está señalado. Y por eso, mi hermano Lázaro, tus derrotas, tus fracasos, tus caídas, tus limitaciones que puedan venir, no pueden significar el fracaso de la victoria de Cristo a favor tuyo delante del Padre en la cruz del Calvario. Porque el que ha caído, que se levante. El que está débil, que se fortalezca. El que duda, que sea convencido por el Espíritu Santo y su palabra. Pero nunca quites los ojos de quién estás, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Tercer principio que veo en este texto es importantísimo, Lázaro, que es lo que creo que nos debe regular a toda la iglesia, a todos. Es tener conciencia de un juicio final. ¿Por qué muchos viven displicentemente? ¿Por qué muchos no fortalecen su vida de oración? ¿Por qué muchos están tan distraídos con todos los brillos y colores de este mundo? Porque todavía no tienen a viva piel y presente en sus pensamientos de que el día del juicio se está acercando. Y el juicio es final. Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
y por inspiración del Espíritu e intencionalmente dice que juzgará a todos, incluyéndote. Los pastores fuimos puestos para orar e interceder por nuestra congregación, la iglesia que Él nos dio a pastorear. Es la iglesia que un día vamos a rendir cuenta delante del Señor por cada miembro. Y probablemente la ocupación desde ahora va a ser orar por todas las ovejas que el Señor te dé. Pero ese día del juicio no tendrás que orar por nadie más. Ese día del juicio tú vas a ser examinado. Yo voy a ser examinado. Cada uno de nosotros vamos a ser examinados. Todos tendremos que rendir cuenta delante del Señor qué hicimos con los dones que Él nos dio. Si multiplicamos o no para la gloria de su nombre. Todos tenemos que entender que el juicio para un hijo de Dios no es señal de terror, sino de esperanza, de coronación y de galardón. Pero para algunos es señal de terror porque su vida no está andando dignamente ante los ojos del Señor. Y cada día que pasa es un día que desperdicia de la oportunidad que la gracia de Dios nos da de que si hemos pecado vayamos en confesión, porque Él es misericordioso y amplio en perdonar. Pero necesitas, Lázaro, tener bien presente como algo que regule tu ministerio, de que cualquier momento las trompetas sonarán y el Señor ha de aparecer en gloria. Ese día será el día en que nosotros tendremos que rendir al Rey todo lo que nosotros hicimos, que Él nos ha encomendado. Y es importante también ver esto, Lázaro querido. El juicio será a los vivos y a los muertos. Ninguno se escapará y aún estando muertos resucitarán para comparecer delante del gran trono blanco. No hay nadie, desde Adán hasta el último, todas las naciones, los muertos serán levantados. El sepulcro entregará sus muertos. Todos con un cuerpo preparado para una de las dos eternidades. En la gloria eterna junto con Jesucristo o en el tormento eterno del infierno. No tener la conciencia de un día del juicio hace de que muchos, incluso que congregan, estén probablemente confiados en sus actos y no en los méritos de Jesucristo. Déjeme decirle, mis hermanos, la importancia que tiene para nosotros es saber que los ojos del Señor están sobre nosotros, que Jesucristo es nuestro Señor, pero también que un día todos debemos rendir cuentas delante del Señor. Toda boca se cerrará aquel día. No habrá nadie que se justifique por no haber obedecido al Señor. Muchos quieren o pretenden presentarse delante de Dios con argumentos humanistas o pensamientos que pensaban las masas. Déjeme decirle que el primero que no va a tener que decir delante de Dios, que su boca se va a cerrar y ninguno de los argumentos que Él mismo generó en el mundo va a estar allí recibiendo la sentencia de la condenación, se llama Satanás. Él mismo será lanzado al lago del fuego y azufre. Cuánto más nosotros que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, todo lo que Dios quiso decir está en las Escrituras. ¿Qué le va a decir al Señor cuando usted quiera justificarse de por qué desestimó la palabra? ¿Por qué tuvo en poco la salvación tan grande que Él le ha dado? ¿Qué le va a decir al Señor de por qué fue infiel en el ministerio que le ha encomendado? ¿Qué le va a decir al Señor a la hora de rendir cuentas de su tiempo? Proclamar que Él es el Señor de su vida es rendirse, y rendirse significa renunciar a todos mis derechos para obedecer ciegamente lo que Él me manda. Rendirse significa pedirle al Señor o permitirle al Señor que Él intervenga en mi forma de hablar. Rendirme significa que el Señor intervenga en mis pensamientos. Rendirme significa que el Señor esté tomando control de lo que veo. Rendirme significa que Él va a guiar mis pasos a donde es lugar seguro. Rendirme significa que mi
distracción o alegría no esté impregnada de pecado, sino de santidad. Eso significa rendirse. No es nominal, no es decir o cantar, yo me rindo a ti, sino en verdad que si el Señor es tu Señor, pues vive como esclavo de Él. Y sé que para un contexto que nosotros tenemos como sociedad, la palabra esclavitud es la que huyen todos. Pues antes todos éramos esclavos de las tinieblas. Ahora somos esclavos de Jesucristo por amor. Y yo no sé qué es lo que usted quiere, pero yo prefiero ser esclavo de Jesucristo para siempre. Y el cuarto punto que veo acá en el versículo 1 es la visión de la extensión del reino de Dios. Porque el juicio será en la manifestación final de la segunda venida de Cristo y en su reino. El rey vendrá. Lo veremos cara a cara. Los cielos se estremecerán, la tierra se sacudirá, las potestades, gobernadores de las tinieblas, fuentes de maldad, todas las fuerzas de las tinieblas se estremecerán. No pueden estar de pie nadie ante la magnificencia del Rey de Gloria. Toda rodilla se doblará. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Es tan importante el reino que el Rey vino a esta tierra y el mundo no le conoció. El Rey vino a esta tierra y estando en esta tierra, Él decía, el reino ha venido. ¿Por qué? Porque yo soy el Rey. El Rey estaba aquí, Él vino a este mundo. Y su autoridad le daba la veracidad. Se admiraban como quien tiene autoridad. Se admiraban de cómo les hablaba. La autoridad sobre las huestes espirituales, los demonios se postraban delante de Él y decían, sabemos quién eres el Hijo del Altísimo. Les rogaban y le pedían permiso y autorización para hacer lo que tenían que hacer porque si no, no lo podían hacer. Él es el Rey. Él es el Rey que mandó a la creación a que calle y guarde silencio en una tempestad y lo hizo. Él es el Rey que tenía autoridad sobre la muerte para resucitar a los muertos. Él es el Rey que tenía autoridad para sanar incluso con el borde de su manto. Ese es el Rey. El Rey de reyes y Señor de señores, cuyo reino es sempiterno, cuyo reino no tiene fin. Ese es el reino a la cual nosotros representamos. Somos embajadores de ese reino. Y mis hermanos, ¿por qué te vas a avergonzar del reino de los cielos? ¿Por qué vas a vivir como un echado fuera de esta sociedad, como si fuera que somos lo último? Hermanos queridos, el Señor se reirá de las naciones y se burlará de ellos por la blasfemia de sus intentos. Una visión del reino, Lázaro, te va a sostener entendiendo cuál es la misión que te he encomendado. El Rey vino a este mundo a decir arrepentíos y creed en el Evangelio. Predicaba el Evangelio del reino de Dios. Nunca te salgas de esa visión. Predica a tiempo, fuera de tiempo, conforme a estos principios. Que estás delante de Dios, que estás delante de Jesucristo, que te juzgará un día y que trabajas para su reino. Entonces predica la palabra, Lázaro. Hermanos, prediquen la palabra porque todos integramos este reino. Hermanos queridos, reprende, exhorta, convence con toda paciencia, impregnada de las doctrinas bíblicas. Porque vendrán tiempo, y ya lo estamos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Saben cuántos maestros se han multiplicado en 2000 años? Conforme a sus propias concupiscencias. Quiero que entienda que estos son malos maestros, falsos maestros,
porque no quieren oír las doctrinas del Señor, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Va a tener maestros que le digan que está bien ser homosexual. Va a tener maestros que le digan que está bien ser lesbiana. Le va a tener maestros que le digan que está bien que Dios los ama a todos por igual. Hermanos queridos, así hay uno vestido de blanco en Roma que dice que todos, hasta los ateos, son hijos de Dios. Falsos maestros, porque apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Bendito sea el Señor que en tu caso ha sido al revés. Te sacó de la fábula para poner tu oído en la verdad, querido Lázaro y Romina. Pero tú también sé sobrio. Soporta las aflicciones. Haz obras de evangelista. ¿Y qué dice Lázaro allí? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Amén. Y el fragmento de esta carta es la última carta de Pablo porque pronto le iban a decapitar. Pablo estaba preso. Esta fue la última carta de Pablo. Es como un legado que le estaba diciendo a su hijo espiritual, Timoteo. Le estaba encareciendo y le estaba aún transmitiendo lo importante. ¿Y qué es lo importante, Lázaro? ¿Qué es lo importante, Nicolás, José, Pastor Dante? ¿Qué es lo importante? Lo importante no es cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio, sino cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Samuel, viejo, se somete a una evaluación. Quiero que vean cómo he obrado. Si a algunos les he mentido, si me he apropiado de algo ajeno. Qué extraordinario, ¿no? Lo que hace Samuel. Someterse al final a una evaluación. Pablo está diciendo que lo más importante es lo siguiente, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El sacrificio es una ofrenda a Dios. La muerte de un hijo de Dios no es una desgracia, es una ofrenda al Señor. Sacrificio. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercana. Oh, mis hermanos, ojalá pronto llegue ese día para todos los que amamos al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Es verdad? ¿El morir es ganancia? Amén. Pero Pablo le dice a Timoteo, como hoy la Escritura te dice a ti, Lázaro, el final es lo que vale. He peleado la buena batalla. ¿Hay batallas que no son tan buenas? Y sí, no son tan buenas, ¿no? Mire, a veces nos gusta ver películas de acción, ¿vio? Pero ¿cuáles son las que calificamos que son las más lindas? La que hay más tiros, ¿no es cierto? La que hay más violencia, la que hay más tiros, ¿eh? A mí me gusta mucho la de cowboy. Y antes de preguntarle ya le había pegado un tiro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la buena batalla? No son las nuestras, sino la que el Señor peleó, ganó y nos dio a nosotros la victoria. Esa batalla está ganada, pero yo debo pelearla en el nombre del vencedor. Pero Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Qué más dice? He acabado la carrera, no abandoné, no desistí, no me quedé, no perdí el tiempo. He guardado la fe. Hermanos, qué importante es guardar la fe, aunque más no sea como un granito de mostaza, pero es fe que proviene del Señor. Y es suficiente, pero guárdala, multiplícala, ejercítala. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amás al Señor?
y su venida. Hay una corona para ti. Hay una corona para cada uno de nosotros. Hay una corona para todos aquellos que dicen, Señor, te serviré con toda mi pasión. Sin embargo, en este mundo muchos quieren cosas que no son útiles. La gloria y las riquezas de este mundo han venido a ser como nada delante de la presencia del Señor. Satanás pensó que Jesús iba a arrodillar porque Él le iba a dar la gloria de los reinos, cuando el creador de todo es el único que lleva toda la gloria. Mis hermanos, nunca se han tentado para dejar de lado esta misión, sino que al contrario, perseveren para buscar esa corona. Porque un día, todos podremos arrojar nuestras coronas, diciendo la gloria sea para ti, Señor Jesucristo, para siempre. La soledad de Pablo en la cárcel decía, procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado. Se fue amando más al mundo. La soledad. Se ha ido. Aunque más no sea, quería que le lleve la capa porque le hacía frío. Y los libros para poder seguir leyendo las Escrituras. Siempre que tengas la cobertura del Señor y la palabra del Señor, te será suficiente, Lázaro, a donde vayas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Divino Maestro, gran Señor de Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza venidera. Gracias porque eres real, es verdad tu palabra. Ante tantos intentos de Satanás de desacreditarla o intentar de llenar la cabeza de la gente de duda si es verdad o no es verdad tu palabra, pues van pasando los tiempos y los años y los siglos. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. ¿Cómo no creer que hablas por medio de ella si nuestros corazones saltan de gozo? ¿Cómo no creer, Señor, que en verdad hay esperanza de la gloria venidera? Que tú eres el Rey y que por mandato tuyo hacemos las cosas que tú nos mandas a hacer. Y aunque sea tan imperfecto lo que nosotros hagamos, lo que tú demandas es obediencia. Y el resto ya lo hiciste tú perfectamente para agradar al Padre. Por eso es que el Padre te exaltó hasta lo sumo, mi Rey. Porque no solo ha satisfecho tu obra al Padre, sino que también ha satisfecho al Padre la obra que nosotros no podríamos haber hecho. Y lo hiciste por nosotros. Más grande es tu gloria. Maravillosa es tu presencia. El solo pensar que nosotros indignos pecadores hemos sido llamados al arrepentimiento y tener la posibilidad de abrir tu palabra, Señor, y compartirla con otros. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio, mi Rey. Qué maravilloso, Señor. Por eso, Padre Celestial, nos gozamos en esta mañana, porque esta pequeña iglesia entra a un desafío que no los imaginábamos, de poder enviar nuestro primer misionero, Señor.
con la responsabilidad que significa para nosotros de orar, de sostener, de aportar. Porque así se aplican los principios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que para nosotros es de vitalidad, para ti es una añadidura. El qué comeremos, el qué vestiremos, el dónde congregaremos, cuál será nuestro templo, a dónde estaremos, con qué pagaremos los remedios. Señor, todas esas cosas que son para nosotros tal vez prioritarias, para ti son añadiduras. Tú simplemente abres tu mano y colmas de bendiciones. Así que, Señor, no solo te pedimos por Lázaro y por su esposa Romina. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, que nos ayudes y nos sostengas, porque esperamos en ti, Señor. Te ruego que nunca se apague la luz de la lámpara de tu palabra en esta congregación, ni que la adulteremos, ni que por conveniencia, ni por nada, Señor. Al contrario, levanta más hombres fieles para ser encomendados a la obra del ministerio. Levanta varonas, mujeres que sean idóneas para acompañar a estos hombres. Bendice a las familias, a los hijos, para que todos seamos irreprensibles ante ti, tener autoridad en tu nombre. Bendice, Señor, a los hermanos y a las hermanas que doblan sus rodillas permanentemente por los pastores, por los diáconos, por los ministros, que reconocen su tarea, que oran por ellos. Como también, Señor, la tarea nuestra de los pastores de velar por cada oveja, Señor. Somos débiles, pero queremos agradarte a ti. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Los méritos sean para Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.